Pensamos que eso es lo que atrae a la gente. No, lo que debe atraer a la gente es Cristo. Él es el Señor. Amén. Y cada uno que confiesa al Señor como su Salvador es mi hermano y es mi hermana. Y debo preocuparme también por su vida, se congregue con nosotros o no se congregue. Pero hemos aprendido algo allí muy interesante, calladito más bonito. Y no nos metamos en problemas. Permítame decirle que cuando usted y yo venimos a Cristo, nos compramos todos los problemas que el enemigo quiera traernos, porque amamos al Señor, amamos a los hermanos y vamos adelante. El primer punto que quiero tratar ahora es la palabra de Dios nos dice claramente que Dios es un Dios celoso. ¿Han leído eso? Dios es un Dios celoso. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar. Quiero que busquen en sus Biblias en el Salmo 69, el versículo 9. Salmo 69, el versículo 9. Y alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. Si lo tenemos en la... Gracias, Alvarito. Qué buen servicio tenemos, ¿verdad? Amén. Ok. Salmo 69, el versículo 9 dice: me consume el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperan cayeron sobre mí. A veces escuchamos, la versión que tiene es un poquito diferente posiblemente, ¿verdad? Salmo 69, el versículo 9. Me consume el celo de tu casa. ¿Qué están leyendo ustedes? Porque me consume el celo de tu casa y los denuedos, la palabra es insultos. Los insultos que a veces escuchamos de la gente, no solamente insultos de decir cosas de Dios, depende cómo lo digamos, pero faltamos al Señor cuando no le obedecemos, cuando hacemos una serie de cosas que no glorifican a Dios. A veces nos enojamos con Dios. Antes de venir estábamos visitando una familia, un hogar allá, una amada hermana que hace muchos años no viene a la iglesia. ¿Y por qué no viene a la iglesia? Porque se enojó con Dios. Y la gran pregunta es, ¿qué podemos enojarnos con Dios? Bueno, podemos enojarnos, pero ¿en qué afecta eso a Dios? Nos afecta solamente a nosotros. Pero también en Éxodo, hablando de los 10 mandamientos, el capítulo 20, el versículo 5, nos habla también del celo que Dios tiene, pero el celo que está allí, que Dios está recriminando en el versículo 5, el 20, dice de la siguiente manera: luego hablaron los oficiales al pueblo y dirán: ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Y que se vaya y vuelva a su casa, no sea que la haga. Yo tengo una Biblia diferente y con letras chiquititas. Que la batalla, según otros, que la batalla y algún otro la estrene. Perdón, sí, tiene razón. Es que cambiemos de Biblia. Esta Biblia tiene una letra tan chiquitita que casi ni la veo. Es Éxodo, no Deuteronomios. Era Deuteronomio 5 en pero no el del 20. Éxodo 25 dice, leo para ustedes: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y qué más dice? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero esta parte de visita no es que está diciendo que viene para verlos, o sea que está viendo y trayendo sobre ellos posiblemente consecuencias
de cosas que se hicieron porque Dios es celoso. Y también tenemos lo mismo, y lo pueden leer ustedes en el capítulo 34, versículo 14, Deuteronomio 5, 9, pueden anotarlo. Y voy a leer el último nada más, Nahum 1, 2, en los profetas menores. El profeta Nahum, en el capítulo 1 y el versículo 2, si alguien lo tiene ahí y nos lo pueden leer ya en la pantalla, para que todos participemos, sería importante. No solamente yo leo, me gustaría que otros puedan leer y participemos. ¿Quién lo tenemos? ¿Nahum? No, ya no tenemos el pasaje bíblico. Ok, entonces lo leo para ustedes. Nahum 1, el versículo 2. Léalo, pastora. Interesante. Oye, no nos gusta escuchar esto, ¿no? ¿Qué dice? Jehová es Dios como celoso. ¿Y qué más? Vengador. ¿Quién le gusta escuchar la palabra vengador? A nadie, ¿verdad? Decimos ahí por la calle como que se saca el clavo. Bueno, Dios no es así. Pero Dios paga a cada uno lo que merece, sus acciones. Dice que, y vengador, lleno de... Y no es así un vacilón. ¿Saben qué? Algunos piensan que cuando Jesús estaba en el templo, dando de latigazos a los que estaban haciendo estas cosas, yo no creo que Jesús iba muerto de risa. Estaba enojado. No pensemos que toda la ira es pecado. Hay un límite muy delgado, pero Jesús no pecó. Y no toda ira es pecado. Pero dice que el pasaje nos dice que lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Guarda enojo. ¿Cuántos le gustaría que Dios esté enojado con usted? ¿Cuál es la actitud de Dios con el mundo? ¿Está contento? ¿Sabe lo que dice el capítulo 3, versículo 36 del Evangelio según San Juan? Dice que sobre las personas que no tienen a Cristo y no tienen al Señor en el corazón, dice que la ira de Dios permanece sobre ellos. Y la Biblia dice que son enemigos de Dios. A veces nosotros cuando oramos decimos, oramos por Panchita para que Dios la sane, porque tiene no sé qué. Deberíamos orar por Panchita para que se convierta a Cristo. Porque Panchita es enemiga de Dios. Dios está enojado con ella. Y no porque yo lo diga, se lo voy a leer. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lea su Biblia, eso dice. Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Pero sigamos adelante. Entonces vemos que Dios es celoso, que Dios está enojado con aquellos que están vituperando su nombre. Y permítame decirle que la actitud que vemos aquí, este accionar de Dios, se compara solamente con la actitud, bueno, en la cultura que tenemos debería ser para los dos de un esposo. ¿Cómo se siente el esposo? Se siente que alguien le está echando el cuento a su esposa. ¿Está feliz? La actitud del accionar de Dios se autocompara con la actitud de un esposo. Pero el esposo tiene una actitud de resentimiento por lo que su esposa o esa persona le está haciendo. En el caso de Dios, el celo de Dios no es por el daño que estamos lastimando a Dios.
es todo lo contrario. El eje es la idolatría. Cuando nosotros compartimos a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice todo o nada. O te vas con el mundo si quieres, o permaneces conmigo. No se puede amar a dos señores a la vez. El eje de la idolatría, el eje del celo de Dios es la idolatría de los suyos y su amor por ellos. Ni siquiera es proteger su honor lastimado. En el Nuevo Testamento vemos un pasaje en el capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan, el versículo 17, hablando de este celo de Dios por los suyos, porque Dios sabe que si usted se aparta, que si usted deja al Señor, usted se va a perder. Dios le ama y no quiere que se pierda. El celo de Dios no es orgullo lastimado, no es honor lastimado, es el poder perderle a usted. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere protegerle. Y Él sabe que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y cuando usted se desvía, usted va a la perdición. Y Dios no quiere que usted se pierda. Entonces este celo no es por su honor lastimado, es por amor a usted, por amor a mí. Y leo el pasaje que está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, el versículo 17. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. En el capítulo 2 es cuando vemos la primera vez en el año de preparación cuando Jesús limpió el templo. Y los discípulos se acordaron de este pasaje que estaba en el Salmo 69. ¿Y qué es lo que dice? Sus discípulos se acordaron, el celo de tu casa me consume. ¿A quién consumió el celo de su casa? A Jesús, que es Dios. Porque lo que estaba ocurriendo en el templo no es que lastimaba a Dios, es que se lastimaban ellos mismos, porque el enemigo los estaba engañando, los estaba descarriando, los estaba apartando, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Para eso Cristo vino. La segunda cosa, estamos viendo a Dios. Pero ¿cuál debe ser la actitud del creyente? ¿Debe haber celo en los creyentes? ¿Qué piensan? Vamos a ver lo que la palabra nos enseña. También los creyentes tenemos que tener celo por la obra del Señor. Los creyentes tenemos que tener celo por la obra del Señor. Y quiero que veamos lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 7, el versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 7, el versículo 11. Aquí no estamos hablando del celo de Dios, estamos hablando del celo de los creyentes, de los hijos de Dios, los que conocemos al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito y la visión nuestra en cuanto a nuestros artículos de fe? El primero que tenemos ahí, que es la misión. Entonces, nuestra razón de ser, dice, como Asociación de Iglesias Bíblicas, es proveer procesos y recursos en un ambiente saludable con el fin de que las iglesias, para que las iglesias crezcan, se desarrollen sanamente y sus pastores también. Pero luego tenemos una visión. ¿Y cuál es la visión? La tenemos allí. Soñamos con que los pastores y las congregaciones sean renovadas en su visión y en su ministerio. Porque no solamente estamos acá, hermanos, para venir al culto el domingo. Nosotros no venimos al culto, venimos a rendirle culto a Dios. Venimos a rendirle culto a Dios, no venimos al culto. Si usted viene al culto, pierde su tiempo. Usted tiene que venir con un propósito, glorificarle a Él, exaltarle, que su palabra le edifique y ojalá poder compartir con alguien lo que usted tiene, lo que usted está disfrutando, lo que el Señor le está dando, que nos apoyemos los unos a los otros. Pero
que las iglesias se desarrollen en un ambiente saludable y que sus pastores también crezcan. Y luego tenemos los valores, pero vamos a ir luego más adelante. Primero quiero que leamos este pasaje de 2 de Corintios 11, 7, 11. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto de celo? ¿Y qué vindicación en tanto os habéis mostrado limpios en el asunto? Leo el 12 también. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y sigue hablando el pasaje. El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios una carta fuerte, una carta dura, porque los creyentes, era posiblemente la tercera carta, hay una carta perdida, se dice, entre los corintios, y esta posiblemente era la tercera. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? Están diciendo, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cefas. Y les dice Pablo, ¿acaso que alguno de nosotros murió por ustedes? Fue Cristo. Y la iglesia estaba dividida en estas pequeñas cosas. Pablo los exhorta fuertemente y dice que los hermanos fueron lastimados, pero fue lastimado para bien. Pablo está diciendo perdón por lo que les hice. No, estuvo bien porque ustedes les provocó tristeza, indignación, pero para que tengan celo por la obra de Dios. A veces no queremos buscarnos problemas, pero eso es no amar a los hermanos. Tenemos que ser claros con la palabra que les edifica, para que les bendiga. Yo no puedo decirle a usted que usted está bien si está mal. Tal vez sea usted un buen hermano y que da buenos diezmos. Permítame decirle que si su vida no cambia, váyase con sus diezmos. Y si usted va a afectar a los demás y no quiere permanecer con nosotros, que el Señor le bendiga, pero le amamos tanto que queremos animarle, que queremos decirle lo que no está bien, y que aun cuando soy el pastor, dígame lo que usted ve que es pecado y que es incorrecto. La Biblia dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, y ojalá cada pastor dijera así, le muestro mi vida delante del Señor, porque yo estoy siguiendo a Cristo. No somos perfectos, pero sí somos modelos del Señor. Y tenemos que tener celo por la obra del Señor. No solamente por los que están acá con nosotros. Hay otras iglesias que son nuestros hermanos. Y también si les vemos en algo, con mucho amor, acérquese y dígale, hermano o hermana, usted está siendo incorrecto. Esto no glorifica a Dios. Y Dios le ama y Cristo murió por usted. Y usted y yo somos hermanos en Cristo, aunque vayamos a iglesias diferentes. Porque el celo de tu casa me consume. Pero en el capítulo 9, ahí mismo donde estamos, en el versículo 2, nos dice la palabra de la siguiente manera. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, la palabra acá es celo. ¿Qué es celo para usted? Es esta actitud cuidadosa de que no se denigre lo correcto. Es esa actitud cuidadosa de que no se dañe la verdad. Es esa actitud cuidadosa de que la cosa se haga correctamente y el que merece reciba lo que tiene que merecer correctamente. Y no que seamos de doble ánimo o no sinceros, como las tacitas. ¿Recuerdan cuando les hablé de las tacitas que metían al horno y se rajaban? Y el que las hacía no quería perderla, entonces la maquillaba, la pintaba, le ponía laquita y la linda,
pero cuando usted le echaba café, después de un tiempo empezaba a filtrarse el café. Por eso la gente en la Edad Media entendía, y cuando iban a comprar una tacita de esta le decían al alfarero: véndame una tacita pero sin cera, porque el alfarero le ponía cera para guardar el daño. Los cristianos tenemos que ser transparentes, sin cera, sinceros, porque Dios conoce el corazón. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol acá? Vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. Qué triste cuando decimos tenemos una iglesia linda, pero cuando la gente viene, los nuevos sobre todo, aprenden cosas que no son tan interesantes. Y lo he dicho muchas veces, cuando usted va a evangelizar por la calle o visita a alguien, no digo que siempre sea cierto, le dicen: no, pero es que para ser como es Panchita, mejor me quedo en mi casa. Yo no sé si Panchita se porta así, pero tristemente, vergonzosamente, muchas veces es cierto. En el trabajo que tenemos hoy, una de las cosas interesantes, los cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores, porque lo hacemos para el Señor. Te paguen mucho o te paguen poco, usted lo hace para el Señor, Dios justificará. Pero qué triste cuando a veces dicen los cristianos en su empresa que contratar cristianos es lo peor, porque no quieren hacerlo bien, y cuando le llama la atención se enojan porque son hermanos. Los hermanos deberíamos ser los mejores trabajadores, porque lo hacemos para el Señor. A veces es mejor contratar impíos, porque si se portan mal los echas y se van. Pero deberían ser los cristianos la gente más hermosa en el Señor. Así que usted no sirve a un patrón, usted sirve al Señor en primer lugar. Y Dios hace que ese patrón te pague. Y si no te paga, un día Dios le va a pedir cuentas. Pero no estés ahí por el salario. Bueno, y si te aparece otra oferta mejor, porque Dios te abrió otra puerta, pues vete. Pero no quiere decir porque te rebajó 2,000 colones, entonces le rebajas el servicio, porque está fallando a Dios. Servimos al Señor. Amén. No estamos por un salario. Hay otro tipo de celo, hermanos, pero este celo es pecaminoso y es malo, y no viene del corazón sincero, sino que viene de un corazón amargado, de un corazón con maldad, de un corazón vengativo, y que no es la venganza justa de Dios. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 3, el versículo 3, porque cuando hablamos de celo, la palabra celo, es el mismo principio, pero con actitudes y fines diferentes. Dice el capítulo 3 de 1 Corintios, el versículo 3, lo voy a leer para ustedes, sobre este celo que no es el que la palabra nos enseña, que es un celo de Dios, que es un celo malo. Dice el versículo 3, porque aún sois, ¿qué? Oiga, ¿qué? Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, porque nosotros tenemos una palabra que no es correcta: falsos cristianos. Los falsos cristianos no existen. Los falsos cristianos no son cristianos. No los confunda. No son cristianos. Lo que hay, pero cristianos, son cristianos carnales. Hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Pero interesante, cristianos. Si tienen a Cristo en el corazón son cristianos, pero son carnales. ¿Qué está diciendo Pablo acá a los hermanos corintios? No está diciendo ustedes no son cristianos. ¿Qué es lo que está diciendo? Leo otra vez para ustedes. Porque aún soy carnales.
Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. ¿Qué es un celo? Bueno, imagínense que yo tengo, dice usted, 20 años de estar en la iglesia. Y esta hermana Maricruz tiene unos pocos años y mire, ahí está orando los sábados a las 6 de la mañana. Y Dios le bendice. Y a mí, no. Y se enoja con Dios. Bueno, usted no le bendice porque Dios conoce su corazón. Hay hermanos que tienen celo de otros hermanos, que le gustaría estar en el lugar donde el hermano está. Oiga, pero si el hermano está ahí es porque Dios lo puso. No es asunto suyo ni mío. A mí me gustaría que ojalá ustedes me superen y ser su discípulo y ser su estudiante. Porque aquí no estamos para brillar, estamos para servir al Señor. Amén. Y nuestro anhelo debe ser servir al Señor. Esté en el lugar donde estés. Y ahí donde estás, tienes que dar el 100% para Él. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Hay contiendas. ¿Por qué hay contiendas? Porque hay celos. Hay disensiones. Tenemos que respetar el criterio de los hermanos. Ayer que estábamos en la reunión, estaba renunciando, algunos no estaban muy contentos y dijeron algunas cosas. ¿Qué importa? Yo sirvo al Señor y por ende a ellos. Y ninguno acá somos el billetito morado. Es morado, ¿verdad? El de 50,000. ¿Cuánto le gustaría tener el billetito morado? Bueno, si solamente tienes un rojito, gloria al Señor. Servimos al Señor. Disensiones. Y si hay esto en la iglesia, no soy carnales, porque hay problemas en las iglesias. Porque hay problemas entre los hermanos. Todos venimos de hogares diferentes. Todos venimos, aunque aparentemente en la misma cultura, pero venimos de hogares diferentes. Vea lo que Dios hizo en su sabiduría, en el matrimonio. Viene un hombre de una familia y viene una esposa de otra familia para hacer una tercera familia. Y resulta ser que la mamá del chico dice, pobrecito mi hijo, ya no le van a hacer el pinto que yo le hacía. ¿Cómo le estará yendo? Seguramente esa mujer ni cocinar sabe, me lo está descuidando. Oiga, ya no es su familia, es una tercera familia. Dejen que ellos hagan lo suyo. Y peor todavía, los abuelos se ha dicho que somos especialistas para arruinar los nietos. Ya arruinó a sus hijos y quiere seguir. Dejen que sus hijos sean padres. Si usted les enseñó correctamente, ellos dirán, pero dele, es su turno ahora. Y si usted llora porque su hijo o su hija está corrigiendo a su hijo, váyase a llorar al cuarto donde no le ve el nieto. Pues no diga nada. No se meta, eso no es su asunto. Ya hicimos lo nuestro, bueno o malo. Entonces, hay disensiones, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Eso se llama carnalidad. Se está haciendo tamales en la cocina y al final te pueden terminar peleando porque no todos lo hacen como yo lo hago, como el otro lo hace y esto, lo que sea. Dele gloria a Dios, lo estamos haciendo para el Señor. Ojalá que los compran estén felices y digan qué rico tamal está. Y si no estaba tan rico, por lo menos contribuyó al Señor, a la obra. Pero hagámoslo con excelencia, de la mejor manera. Pero si alguien lo hace mejor que usted, glorifique al Señor. Dele su lugar. Amén. Cuando llegué a África vi un misionero, Randy Creswell, era mi líder, y él dijo, si lo sabes hacer mejor que yo, hazlo, yo no me siento mal. Estamos acá para servir al Señor. Pero hay gente que si no lo hace usted, no funciona. Conocimos también otro misionero, conocemos gente por todos lados. Este hombre trabajaba en un lugar que se llamaba MAF y era los aviones que viajaban para
jalar mercadería y creyentes, qué sé yo. Y cuando él estaba sentado en la computadora y usted estaba a la par suya, él decía esto: por favor siéntese porque no soporto que nadie esté más alto que yo. Tenemos ciertas costumbres raras, hermanos. Eso se llama carnalidad. Complejos. Hay personas que tienen eso, no soportan que nadie lo haga mejor. Si usted no es el jefe, no lo es. Vimos algo, no voy a decir, había una votación y entre la votación ganó uno. Estamos hablando de pastores. Entonces dijeron, bueno, el que salió de segundo, que sigue en el puesto que sigue, y dijo, no, ya no quiero ese puesto. Yo quería el primero. Entonces, no está más mi nombre ahí. Hermanos, debemos de servir al Señor donde Él nos tenga. Amén. Donde Él nos tenga. Porque para Dios no es importante si sos el pastor, si sos el líder o si sos la persona que limpia el piso. Gracias a Dios por las hermanas que lo hacen. Y lo hacen muy bien y lo hacen con mucho amor y han bendecido la iglesia. Para Dios, la manera como ellos lo hagan, eso glorifica a Dios. Si lo hacen mal, Dios no se agradará. Pero si lo hacen con mucho cariño, Dios estará contento. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre limpiar el piso y estar predicando acá? Oiga, les hice una pregunta. ¿Hay diferencia ante los ojos de Dios? No. El celo de tu casa me consume. Y voy un poquito más rápido. El tiempo se nos va, pero es un tema muy importante que quería tocar con ustedes. En Gálatas capítulo 5, el versículo 20, nos habla de este celo que no es bueno, de este celo que es negativo, de este celo que no viene del Señor, de este celo que afecta a la iglesia, de este celo que afecta a la obra del Señor y que Dios no está contento. ¿Por qué? Porque no le glorifica a Él. El versículo 20 dice, Gálatas, estoy en Éfeso, Gálatas 5:20, dice de la siguiente manera, amados hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Ahí está la palabra celo. Este celo es enfermizo. Este celo es de rivalidad. Este celo no viene del espíritu. Este celo viene de la carne. Y es la rivalidad, y a veces vemos aún en las iglesias rivalidad entre los hermanos por quién lo hace mejor, o qué le toca, o qué puesto es el suyo. Los hermanos que cantan. Tenemos hasta hoy estaba escuchando una nueva voz, la del hermano, ¿cómo se llama? Harry. Oye, Harry, felicitaciones. Canta bien. Nunca lo había oído. Dice, oiga, alguien habló allá, dice que salió de la abuela. Herencia de la abuela. Bueno, gloria a Dios. Pero alguien puede decir, bueno, a ver cómo le llego a Harry. No, Dios le dio esa voz a él y a usted le puede dar otra. Y hay diferentes voces acá y escuchamos el grupo y escuchamos la diferencia. Pero no debe haber celo. Porque este celo es malo. Este celo es de rivalidad. Este celo es de competencia. Y en la iglesia del Señor no debe haber competencia. Debe haber unanimidad, propósito de ir juntos para que logremos el objetivo que Dios quiere. Amén. Y es que su nombre sea exaltado. Y si alguien merece gloria acá, se llama Jesús. Nadie más. Y esa debe ser nuestra preocupación. Este celo santo, que Jesús sea glorificado. Pero quiero tomar un pasaje más que está en Santiago, capítulo 3. El versículo 14, vayamos a la carta de Santiago. Y este es el pasaje más negativo que veo yo acá en la palabra del Señor. Y que este hombre de Dios, hermano del Señor, está exhortando
a la iglesia de su tiempo. Era una de las cartas universales, no solamente para los judíos, para todos los que estaban en ese tiempo. Y nos dice de la siguiente manera. Vean lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 de Santiago. Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor. Pero si tenéis celos, ¿qué? Amargos y contención en vuestro corazón. Cuando habla de esta palabra contención, ¿a qué cree que se está refiriendo? Contienda. De ahí viene la palabra contienda. ¿Qué es contienda? Otra vez rivalidad. Hay problemas. ¿Hay contiendas en las iglesias a veces? Sí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Carne. Eso no es espiritualidad, es carnalidad. Las contiendas es carnalidad. Porque las contiendas se van a dar por las diferencias, porque no está en el puesto que yo estoy o en el que está, porque no lo hace como yo lo hago o yo no logro hacer lo que él hace y entonces empieza esta contienda. Esto no glorifica al Señor. Pero sigo leyendo lo que dice más el pasaje. Contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, ¿qué? Terrenal, animal, diabólica. ¡Wow! ¡Qué característica! No está hablando al mundo, hermanos, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes. Y sigue diciendo, versículo 16, porque donde hay celos y rivalidad o contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oiga, no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Hermanos, tenemos que ser fieles a la palabra. Tenemos que no examinar al hermano, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tengo que examinarme yo, no a los otros pastores. Tengo que examinarme yo, usted tiene que examinarse usted, no a la hermana que está a la par suya. No como alguno le dice, dígale a su hermana. No le diga nada a su hermana ni a su hermano. Háblese a sí mismo. ¿Cuál es mi actitud delante del Señor? Fue esto lo que llevó a los judíos a crucificar a Cristo. ¿Quiénes fueron los que pidieron la crucifixión de Cristo? ¿Los líderes religiosos? El pueblo, porque no estaban de acuerdo con Jesús. Porque Jesús era el rival que enseñaba correctamente. Dice que las multitudes iban detrás de Jesús. Y esto molestó a los líderes. No les gustó. Bueno, ¿qué pasa si ahora se levanta? Tenemos líderes en la iglesia y me gustaría verlos siempre en unidad. Qué difícil sería si empezamos a ver que los líderes de nuestra iglesia empiezan a pelearse porque alguien brilla más, porque ustedes empiezan más a seguir a uno que a otro. Espero que sigan a aquel que Dios les guía, pero yo espero que entre ellos haya unidad. Hasta aquí tenemos una unidad linda y la iglesia sigue caminando aunque nosotros no estemos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está aquí. Y el único indispensable es Jesús. Ninguno de nosotros. Por eso llevaron a Cristo a la cruz. Pero hay una palabra allí, esta palabra que vimos, esta contención entre ellos. El apóstol Pablo nos aconseja. ¿Sabe qué aconseja Pablo cuando vemos esta contención en los creyentes? Vea lo que dice Pablo. Romanos capítulo 16, versículo 7, el consejo que da Pablo para los contenciosos que tenemos a veces en la iglesia. Ojalá que cada día nos arrepintamos y vayamos dejando esto. Capítulo 16, versículo 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo para este tipo de hermanos que tenemos en la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Alguien que lo lea, mejor no quiero leerlo yo. En voz fuerte, alguien. Julito, ¿quiere leerlo?
¿Qué dice? Apartaos. Apartaos de los que causan división. Apartaos de los que dividen a los hermanos. Apartaos de los que hacen grupitos. La iglesia es una. Y nadie en la iglesia es prótesis, hermanos. La prótesis usted la puede agarrar y la deja ahí, se va, no importa porque no es del cuerpo. Pero todos somos el cuerpo de Cristo, amén. Algunos son manos, otros son pies, algunos son ojos, orejitas, boca, nariz. Así que si algún hermano se acerca con sabiduría para decirte, hermana, lo que estás haciendo no glorifica a Dios, no es porque te odia, es porque te ama. Y no veas en él un enemigo o una enemiga, ve a alguien que se preocupa por ti. Pero si a alguien no le interesa cómo usted vive, no te ama, no le importas. Y vete al infierno porque a él o a ella no le interesa. Pero se preocupa por usted porque te ama, porque eres parte del cuerpo. Si un dedito se te fractura, haces todo lo posible para ver cómo lo sanas, porque está oliendo todo el cuerpo. Y somos el cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude a pensar en esto. Pero hay una posibilidad cuando hay esta situación difícil, no solamente apartarse, hay una posibilidad cuando descubrimos que tenemos esto. ¿Sabe lo que dice la palabra? ¿Cuál es el remedio para esto? Está en Mateo capítulo 18, el versículo 19. Hay una ley para esto y es la que sana estas cosas. Mateo capítulo 18, el versículo 19 dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, está sombreado esta Biblia en una parte bien oscura, que si dos de vosotros se pusierais de acuerdo en la tierra, ¿acerca de qué? De cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre. ¿A quién? La ley es el perdón y el acuerdo. Está bien, hermano. Usted le eche eso a los tamales que a mí no me gusta, pero lo hacemos para la obra del Señor. Ok, está bien. Pongámonos de acuerdo. Ok, ¿le echamos o no le echamos? Bueno, echémosle. Bueno, no le echemos. Está bien, no hay problema. Estamos juntos. Estamos de acuerdo. Que Dios bendiga esta venta, que se vendan todo y que los hermanos digan qué ricos tamales. Pero se van a enojar porque le echó vainicas y otros dicen no le echemos vainica, hay gente que dice echémosle huevo, otros dicen no le echemos huevo, otros dicen echémosle un pedazo más de carne, algunos dicen echémosle solo una estilla, qué sé yo. No importa, pongámonos de acuerdo en qué, en cualquier cosa. Lo que pidamos, el Señor lo hará para bien. Pero si nos vamos enojados porque esta pastora viera que hace unos tamales bien feos. No, viera que hace buenos tamales. Hace tiempo no hace. Pero hace buenos tamales. Por lo menos yo me los como todos y me gustan. No vamos a discutir por estas cosas. La otra cosa, y este sí es un punto importante, la victoria de Balaán. No tenía celo del Señor este hombre. Este hombre, si se hubiera mantenido en el celo del Señor, hubiera sido de bendición. El rey Balac le llama para que maldiga al pueblo de Dios. Lo lleva a diferentes lugares y Dios trae bendición para su pueblo. Y el profeta no puede hacer más que repetir lo que Dios dice. Pero no tenía celo por la obra, porque después le dice el rey, oiga usted, yo le estoy pagando para que los maldiga, no para que los bendiga. Dice, pero es que yo no puedo decir más de lo que Dios dice, pero le voy a dar un secreto. Eso es mío, con tal de que me dé la platilla. Yo le voy a decir cómo puede maldecirlos. Dios no los maldice, yo tampoco puedo hacerlo de mi boca, pero le voy a dar un consejo. Mande las chiquillas bonitas del pueblo de Moab a los hombres de Israel y verá cómo son maldecidos. ¿Y sabe cuántos murieron? ¿Tiene alguna idea cuántos del pueblo murieron por este consejo? Ese pasaje se encuentra en Números, capítulo 31, versículo 16. Alguien que lo lea si lo tiene ahí. Números 31, 16. Vea lo que pasó, lo que nos dice la palabra que ocurrió allí. A causa de este hombre que no tuvo celo
de Dios por la obra, sino por sus propios intereses. Dice el versículo 16, he aquí, el consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El consejo de este hombre provocó que miles de personas murieran. No tuvo celo de la obra, tuvo celo del mismo. Y Dios trajo juicio por el pecado de su pueblo. Pero ¿quién indujo al pecado del pueblo? El consejo de un líder que no tuvo celo por la obra de Dios. Pero encontramos un caso, y termino con este. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, no lo vamos a leer, que tenemos que poner la mirada en el Señor. Pero hay una historia que está en número 25, y es la historia de un hombre, un simple hombre, de los líderes menores, que se llamaba Sinri. Sinri comete un pecado delante del pueblo, algo terrible. En número 25, y con esto termino para ustedes, número 25 nos dice que el pueblo está llorando, el pueblo está sufriendo. A veces cuando estamos en un duelo, a veces somos muy tolerantes y la situación no nos permite ver lo que está ocurriendo. Quiero leer para ustedes, dice, miraba Israel, estoy en número 25, moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Quién dijo que le mandara a las muchachas bonitas? Fue Balaán. Dijo, no los puedo maldecir porque Dios no los maldice, Dios los bendice. Pero yo le voy a dar un consejo, mándenle las chiquitas bonitas a los hombres esto para que vean lo que pasa. Y dice que empezaron a caer en pecado con las lindas jovencitas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Uno de los cultos de Baal Peor era la fertilidad. Y el pueblo cometió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, a los príncipes, a los líderes, a los que dirigen alabanza, a los que están al frente, a los que manejan, a los que enseñan, a los que son pastores. ¿Para qué? Toma a los líderes del pueblo. Vea lo que dice el versículo 4. ¿Y qué? Y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a todos. Y agarraron a los líderes y los ahorcaron. Al pueblo de Dios. Y los ahorcaron. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? A cada uno de ellos, de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y el pueblo lloraba. Murieron cientos de miles. Y cuando el pueblo llora, un sinvergüenza del pueblo, porque siempre tenemos algunos, aún en la iglesia hoy tenemos algunos sinvergüenzas. Versículo 6. Un sinvergüenza que se llamaba como, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés, porque Moisés está llorando que ya ni quería ver pecado. Pasó con la mujer ahí a la par de Moisés. Moisés ni lo vio. Estaba llorando. ¿Cuántas veces nosotros estamos que ni vemos lo que está pasando porque estamos con una situación difícil de nuestra vida y dejamos el celo de Dios? Y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban, ellos a la puerta del tabernáculo de reunión,
Pero vea lo que dice el versículo 7. Y había un jovencito ahí que se llamaba Fines, que también estaba llorando, pero vio que a causa de este pecado miles estaban muertos, y ve que este sinvergüenza pasa con una de estas muchachas para adentro y se la lleva para la tienda. Nadie dijo nada, Moisés no dijo nada, los líderes no dijeron nada, todo el mundo estaba llorando. ¿Y qué hizo Fines? Bueno, hay que hablar con el pastor. Hay que decirle, pastor, ¿qué va a hacer usted? Vea lo que está pasando. Mire lo que están haciendo en la iglesia. Mire el pecado que se está cometiendo. ¿Qué va a hacer, pastor? La bronca es suya, ¿no? ¿Eso hizo Fines? Siga leyendo. Con esto terminamos. Vea lo que hizo este hombre. Tuvo celo de la obra del Señor. Y Fines dijo a Eleazar, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, que también estaba llorando, y que también era descendiente de Aarón, se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por el vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron delante de Jehová en aquella mortandad. ¿Sabe cuántos habían muerto? 24,000 personas por este pecado. Y más iban a morir. Y este vino, se fue atrás y los encuentra en el mismo acto y los clavó hacia los dos como un... y los mató. El celo de la obra de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Cesó la mortandad. No cesó la mortandad por los líderes. No cesó la mortandad porque estaban al frente. Cesó la mortandad porque un hermano tuvo celo. Uno tuvo celo por la obra del Señor. Todos tenemos que tener celo por la obra del Señor. Todos tenemos que ver lo que está ocurriendo y actuar. Buscar ayuda si hay que hacerlo, ver qué se hace. No estoy diciendo que maten a nadie acá. Estoy diciendo que eso pasó. Pero el celo de tu casa me consume. Pero resulta ser que usted ve que alguien hace lo que le da la gana, ese es su problema. No, hermano, el problema de él es mi problema y es su problema. El celo de tu casa me consume. Cuando dejamos de tener celo, en la casa de Dios, cuando bajamos la guardia, lo que puede pasar es que el diablo se va a meter y nos va a hacer daño. Y dijo Dios estas palabras: a causa del celo de Fines, toda la congregación se salvó. Pero a causa también del pecado de uno, ¿recuerdan a Acán? Acán tomó un lingote y un manto babilónico y murieron como 35,000, y Dios castigó a él y castigó al pueblo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El celo de tu casa me consume. ¿A quién debe consumir? ¿Al pastor? Frank, que el celo de la casa te consuma porque eres el líder cuando yo no estoy. Cristian, el celo de la casa te consuma, sos el líder cuando yo no estoy. No, todos somos un cuerpo. Julito, el problema es suyo. Hermana Lidermina, el problema es suyo. Hermana Maricruz, el problema es suyo. Y póngale el nombre que sea. Hermano Gustavo, el problema también es suyo. Hermana Isi, el problema es suyo también. Hermana Gaby, el problema es suyo. El problema es de todos. Si un hermano peca, nos afecta a todos. Si un hermano es bendecido, nos bendice a todos, porque la iglesia es una. Que podamos decirle al Señor: el celo de tu casa me consume. No esperemos que otro lo haga. Actuemos en amor. No empiece a hacer problemas en la iglesia, pero acérquese en amor.
Recuerde que cuando hay disensión, la ley que disuelve esto es el amor y el acuerdo, el perdón. Busquemos una solución en Cristo y la iglesia caminará siempre victoriosa. Que grabe esto en su mente: el celo de tu casa me consume. Y que estos valores, la fidelidad a la palabra, la perseverancia, el amor, la unidad, prime por encima de cualquier cosa. Amén. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y oramos para recibir a los niños? Pero le decimos: Señor, yo quiero ser celoso de tu obra. Tal vez no soy el pastor, tal vez no soy el líder más importante, tal vez solamente ocupo el lugar de fines, pero aún ahí, Señor, lo que yo pueda hacer por el celo de tu obra edificará tu iglesia. Edificará la obra no solamente aquí, pero también lo que yo, el consejo sabio que pueda dar a un hermano de otra congregación, le bendecirá. Que podamos caminar juntos, que podamos mantenernos juntos, que podamos ser celosos con la palabra que se enseña, porque ahora tenemos internet, que en internet hay un montón de cosas buenas, pero hay muchísima basura, y eso está primando en la iglesia. Que podamos mantenernos juntos, que podamos comenzar esos estudios bíblicos donde compartimos tu palabra con celo, donde no buscamos nuestros propios intereses, sino que tu nombre sea glorificado, porque el único que merece la gloria y la honra es Él. Nadie es indispensable y nosotros no podemos cambiar a nadie. Solo somos, recuerde esto, usted y yo somos instrumentos en las manos del Señor, instrumentos del gran Creador. Y yo no sé qué tipo de herramienta, tal vez un alicate, tal vez un lápiz, tal vez una cortadora, tal vez una llave, pero ojalá que sea de la mejor clase para la gloria de Dios. Señor, bendice tu iglesia, bendice a tus hijos. Únenos cada día más y más, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo, Señor, hace todo lo posible por metérsenos a la iglesia y cada vez gana más terreno. Señor, que el celo de tu casa nos consuma. Que el celo de tu casa nos motive. Que el celo de la obra sea lo más importante. Que no estemos buscando nuestros intereses, sino los tuyos, Padre. Esa es la visión de cada hijo y de cada hija de Dios. Los creyentes falsos no existen, pero sí estamos conscientes que todavía tenemos carnalidad en la iglesia, porque hay disensiones, porque hay peleas, porque hay diferencias y a veces groseras, porque a veces tenemos celos de los hermanos o las hermanas que Dios les está bendiciendo o que están haciendo algo que a mí me gustaría hacer. Pues si Dios no te puso, ponte a hacer lo que Dios te puso a hacer. Pero todos tenemos un llamado, a todos se nos han dado dones, a todos se nos ha dado un ministerio que tenemos que cumplir en el nombre de Jesús. Y hazlo con celo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, bendecimos esta iglesia este domingo. Amén. Amén. Ahora seguimos con los niños. ¿Pueden sentarse? De largo, Francito, de largo.